Entonces continuamos con esta serie de ejercicios para darnos cuenta de cómo se comportan el valor de expectación y la parte donde está el pico de probabilidad. Vamos a ver, tenemos la siguiente dependencia espacial de la función de onda de materia asociada a una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Por lo general son partículas que se mueven a lo largo del eje X en la dirección en la que X crece. Entonces tenemos la psi minúscula, que es igual a por e a la menos, a la menos un tercio del módulo de x por e a la menos un onceavo de x al cuadrado. Muy bien. Nosotros, como ya lo hemos comprobado por los videotutoriales anteriores, bueno, aquí no se ve bien, ¿verdad? Miren, aquí las líneas del cuaderno están estorbando, entonces la voy a reescribir para que se vea bien la dependencia espacial de la función de onda de materia. Entonces tenemos phi de x igual a la e a la menos un tercio del módulo de x por e a la menos un onceavo de x al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, como lo hemos comprobado en los procedimientos matemáticos anteriores, como lo hemos comprobado en los procedimientos matemáticos anteriores, nosotros nos hemos dado cuenta que para este tipo de funciones el valor de la constante arbitraria para obtener el valor de la constante arbitraria a mayúscula, seguiríamos recurriendo al mismo procedimiento que hemos estado utilizando para obtener el valor de una dependencia espacial de la función de onda de materia, cuando tenemos el número natural e elevado a la menos una constante por x al cuadrado. ¿Y cuál es eso? Bueno, sería a, el doble de la constante, que sería 2 entre 11, 2 entre 11 entre pi. Y todo esto a la 1 cuarto. Entonces, así de sencillo y rápido lo definimos. Ahora yo quiero obtener el valor de expectación de x. Antes de eso voy a establecer la función densidad de probabilidad. Recuerden, la función densidad de probabilidad es igual al complejo conjugado de la función de onda de materia o del complejo conjugado de su dependencia espacial de la función de onda de materia por la dependencia espacial de la función de onda de materia, que a su vez es igual al módulo de la dependencia espacial de la función de onda de materia al cuadrado. En este caso, para las funciones reales, este concepto aplica para las funciones complejas. Para las funciones reales es simplemente el cuadrado de la dependencia espacial de la función de onda de materia, pero solamente para las funciones reales. De hecho, si ustedes manejan las funciones reales y aplican este concepto, les va a quedar precisamente el cuadrado de la función. Si aplican este concepto a funciones reales, les queda el cuadrado de la función. Estoy seguro que ya lo han hecho en su clase de variable compleja. Muy bien, para funciones complejas es este concepto. De por sí todo parte de este concepto. Muy bien. Entonces la función densidad de probabilidad para este caso sería a cuadrada por e a la menos 2 tercios del módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Muy bien. Entonces tengo a cuadrada por e a la menos 2 por e. Perfecto. Ahora sí, voy a obtener el valor de expectación de x. El valor de expectación de x sería igual a la integral de menos infinito a infinito de x por la función densidad de probabilidad, que en este caso es a cuadrada por e a la menos 2 entre 3, el módulo de x, por e a la menos 2 entre 11, x al cuadrado por la diferencial de x. Muy bien. Entonces ya tendríamos todo esto y ahora vamos a integrar. Yo puedo resolver esto por integración por partes. ¿Por qué? Porque aquí tengo una x y aquí tengo a e. Y además yo puedo sacar a la cuadrada. Entonces esto lo puedo reescribir como el valor de expectación de x es igual a la cuadrada por la integral de menos infinito a infinito, a cuadrada, menos de e menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x cuadrada por la diferencial de x. Entonces ya tenemos esto de acá y tenemos acá. Entonces voy a recurrir a la integración por partes. Esta parte de aquí a acá, la voy a integrar. Esta parte de aquí la voy a derivar, con lo cual tendría lo siguiente. A cuadrada por e. Esto sería menos 11 entre 4. Menos
4 más 11 entre 4 por e menos 11 por e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 x cuadrada de infinito menos infinito. Y aquí ya no tengo espacio. Continúo en la parte de abajo, que sería más 11 entre 4 11 entre 4 por integral de menos infinito a infinito de x entre el módulo de x por e a la menos 2 por e a la menos 2 x cuadrado por la diferencial de x. Entonces ya tendría todo. Muy bien. Ahora voy a evaluar esta función. Si se dan cuenta, cuando evalúo esta función en términos del límite superior de infinito, daría infinito al cuadrado, pues es infinito. Infinito por constante es infinito. E a la menos infinito, pues es 0. Y evaluando la función en términos del límite inferior me daría menos infinito al cuadrado, infinito. Infinito por constante, infinito. Infinito por menos, menos infinito. E a la menos infinito es 0. Toda esta parte se hace 0. Ahora voy a evaluar la otra parte y la puedo reescribir de la siguiente forma. Esta integral va de menos infinito a infinito, pero puedo escribirla como el valor de expectación y esto se multiplica por esto se multiplica por esto. De 11 entre 4 por la a cuadrada, la integral que va de menos infinito a 0 de x entre el módulo de x por e a la menos 2 entre 3 por x, e a la menos 2 entre 11 por x cuadrada, por la diferencial de x. Veo que hasta este punto no exista problema alguno. Espérenme, vamos a ver aquí sería... más, ahora voy a escribir la otra parte del intervalo que me falta, de 0 a infinito, más 11 entre 4 por la a cuadrada, de 0 a infinito, de 0 a 11 entre 4 por la cuadrada, 0 a infinito, de x entre el módulo de x, por e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x, por e a la menos 2 entre 11 por x cuadrada por la diferencial de x. Muy bien. Perfecto. Veamos. Todo está bien hasta este punto. Sí. Sí, todo está bien hasta este punto. Bien, pero ¿cómo se comportaría x para la primera integral? Tenemos que los valores de x van a ser siempre negativos porque va de menos infinito a 0, de tal forma que x entre el módulo de x nos va a dar un signo negativo siempre. ¿Y qué pasa para la otra parte de la integral? Iríamos de 0 a infinito, quiere decir que x siempre tendrá valores positivos, con lo que esta parte siempre será positiva. Entonces, ahora yo puedo, considerando ese hecho, yo puedo reescribir esto. Entonces yo puedo reescribir esta integral y esta integral de la siguiente manera. El módulo de x, es igual a 11 entre 4. 11 entre... menos 11 entre 4 por la cuadrada por la integral que va de menos infinito a 0. Ya no pongo el x entre el módulo de x porque ya analicé la situación que les estoy comentando. Sería menos 11 entre 4, menos 11 entre 4 al cuadrado, y sería del módulo de e a la menos 2 tercios del módulo de x, e a la menos, por e a la menos 2 por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado, por x al cuadrado, por la diferencial de x, Entonces tendría menos 11 entre 4 a cuadrada, menos infinito a 0 de e, menos 2 entre 3 por e a la menos 2 entre 11 diferencial de x, más 11 entre 4 por a cuadrada. 11 entre 4 por a cuadrada, la integral
la integral de 0 a infinito, más 11 entre 4, la integral de 0 a infinito de e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x cuadrada por la diferencial de x. Por la diferencial de x y ya. Y ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, de este punto, de aquí, de este punto a este punto, yo de hecho podría meter la a cuadrada dentro de la integral y tendría la función densidad de probabilidad. Entonces tendría la función densidad de probabilidad, si meto esta a cuadrada a todo esto, En efecto tengo la función densidad de probabilidad, como ustedes pueden ver aquí, miren, está igualita, esta, por esta, aquí está. ¿Es esta? De nuevo, la función densidad de probabilidad. Entonces yo estoy integrando a la función densidad de probabilidad de menos infinito a 0. De tal manera que yo estoy, de esto equivale a buscar, el integrar la función, esto equivale a buscar a la partícula de menos infinito a 0. Y como estamos seguros de que la partícula existe a lo largo del eje X, tenemos la mitad de la probabilidad de encontrarla. Entonces yo tendría que el valor de expectación de X es igual a menos 11 entre 4 por a cuadrada por un medio. Más 11 entre 4 por a cuadrada, más 11 entre 4 por a cuadrada, y ahora tengo, de nuevo, de aquí a acá, estoy integrando la función densidad de probabilidad de 0 a infinito. Tendría la otra mitad de probabilidad de encontrarla, o sea, otro 50% de encontrarla, porque ahora va de 0 a infinito, mi intervalo de búsqueda. Con lo cual ya tendría menos 11 entre 4 por a cuadrada por un medio, más 11 entre 4 por a cuadrada por un medio. Es decir, el valor de expectación es 0 para este ejercicio en particular. ¿Y esto por qué? Porque miren, tenemos a las funciones que forman mi... tenemos a las funciones que forman mi dependencia espacial de la función de onda de materia. Es una e a la menos un tercio, es e, el número natural e, a la menos un tercio por el módulo de x. ¿Cómo se comporta una función de esa... ¿Cómo se comporta? Ese tipo de función se comporta de la siguiente manera. Entonces tendría así se comportaría, donde tenemos que el pico de la función se ubica en x igual a 0. Y nosotros sabemos que una función de e, del número natural e, a la menos una constante por x al cuadrado se comporta de la siguiente forma. En este caso es e a la menos 1 entre 11, ¿no? Menos 1 entre 11 por x al cuadrado. Y cuando nosotros obtenemos la función de densidad de probabilidad, volvemos a tener las mismas funciones, solamente que he multiplicado esta por 2 y aquí también por 2. Por 2. Y el comportamiento es básicamente el mismo. De tal manera que cuando yo multiplico estas dos funciones obtendría una gráfica más o menos de las que se comporta más o menos de la siguiente manera. Más o menos de la siguiente manera. Más
más o menos algo así. Y aquí lo voy a poner función densidad de probabilidad, que en este caso es igual a cuadrada, aquí estaría cuadrada. En este caso es a cuadrada por e a la menos 2 entre 3 del módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x cuadrada. Por x cuadrada e a la menos 2 entre 3 por x cuadrada. Muy bien. Aquí tendremos p de x, 0 y x. De tal forma que en efecto la función es simétrica en torno a su pico de probabilidad, donde el pico de probabilidad se ubica en x igual a 0. Es por eso que el valor de expectación de x se ubica en x igual a 0. Esa es la razón. Recuerden, cuando nosotros tenemos una función densidad de probabilidad que no, ni lo enfatizo, que no es simétrica en torno al pico de probabilidad, entonces el valor de expectación no va a ser igual a la posición en donde esté el pico de probabilidad. Como esta función densidad de probabilidad sí es simétrica en torno a su pico de probabilidad, esa es la razón por la cual el valor de expectación de x fue igual a 0, porque ahí se ubica el pico de probabilidad para una función simétrica en torno a él. Muy bien. Ahora recuerden, para funciones simétricas en torno al pico de probabilidad, la posición donde se ubica el pico de probabilidad y el valor de expectación de x son iguales. Para funciones que no son simétricas, como la primera que hicimos hace semana y media, para ese tipo de funciones que no son simétricas, la pongo otra vez para que se acuerden de ella. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Déjenla buscar para que se ilustren mejor. A lo mejor ya no se acuerdan de esa función. Que, bueno, recuerden, fue un ejercicio que nos tardamos como 2 clases. Sí. Para una función que no es simétrica, aquí está. Para una función que no es simétrica en torno al pico de probabilidad, la posición donde esté el pico de probabilidad y el valor de expectación quedan en ubicaciones distintas. En este último caso que vamos a ver, en este último caso que estamos viendo, sí es simétrico. Por eso es que el pico de probabilidad coincide con el valor de expectación de x. Entonces, ahora voy a recurrir al viejo procedimiento, y lo digo por viejo porque ya lo han utilizado mucho desde la media superior, para obtener las posiciones del pico de probabilidad, donde en defecto va a coincidir con el cálculo del valor de expectación de x. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a x a la función densidad de probabilidad, que en este caso es a cuadrada por e a la menos 2 tercios del módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Entonces voy a derivar y tendría lo siguiente. Son dos funciones que dependen de x, e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x y e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. De tal forma que tengo que aplicar la regla de la cadena. Primero voy a dejar esta tal y como está y voy a multiplicarlo por la derivada de esta función. Bien. En la derivada de esta función de e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x se conserva e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x. Pero se tiene que multiplicar esta parte que se conserva, esta también y esta cuadrada, por la derivada del exponente con respecto a x de menos 2 entre 3 por el módulo de x. Que nos da... ¿Cuánto nos da? Sí, nos da menos 2 entre 3... menos 2 entre 3 por el... Eso es 1 menos 2 entre 3, ¿y de eso? Sí, por el... Sí, y por x entre el módulo de x por a cuadrada por e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Menos 2 entre 3 por e a la menos 2. Ahora más... Bueno, ahora lo que tenemos es multiplicar este e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por la derivada de e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos la derivada del número natural o de cualquier base de una constante, se conserva esto, que está elevado a la variable, ¿verdad? Se conserva. Y entonces se conserva esto, se conservaría esta función y esta cuadrada, y se multiplicaría todo por la derivada del exponente de e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado con respecto a x. Que en este caso es menos 4
entre 11 menos 4, menos 4 entre 11 por x por a cuadrada por menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Entonces tendríamos menos 4 entre 11 y ya tendríamos todo esto de aquí. Ahora voy a igualarlo a 0. En este momento voy a igualar todo esto a 0. Y tendría menos 2 entre 3 por x por el módulo de x por a cuadrada por e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Menos 4 entre 11 por x por a cuadrada por e a la menos 2 entre 3 por x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado igual a 0. Recuerden, para poder obtener la posición del pico de probabilidad por medio de la derivada, tenemos que igualar la derivada a 0. De tal forma que tengo toda esta parte de aquí, todo esto de acá, igualado a 0. Y aquí no se ve bien, lo voy a reescribir. Menos 2 entre... Lo voy a reescribir. Ahí está. Menos 2 entre 3 x por módulo de x por a cuadrada por e a la menos 2 entre 3 x por e a la menos 2 entre 11 x cuadrada menos 4 entre 11 x a la cuadrada por e a la menos 2 entre 3 por x por e a la menos 2 entre 11 por x cuadrada igual con 0. Ya, o a 0. Yo puedo darme cuenta que los factores en común que tienen estos dos términos, tienen el a cuadrada, la e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado, lo vuelvo a tener, lo vuelvo a tener, lo vuelvo a tener, entonces puedo factorizar estos tres términos y pasarlos al otro lado de la igualdad derivando, entonces lo cual me quedaría, pasarlos al otro lado de la igualdad dividiendo a 0, entonces me quedaría 0 entre a cuadrada entre e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x entre e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado, lo cual me dejaría el lado izquierdo de la expresión de la siguiente manera. Menos 2 entre 3 por x por el módulo de x menos 4 entre 11 por x menos 4 entre 11 por x igual con 0. Lo cual me daría lo siguiente, ya despejando. Me daría menos 2 entre 3 por x entre el módulo de x igual a 4, a 4 entre 11 entre x. Dejen checo que hasta este punto todo esté bien. Así que hasta este punto todo esté bien, nada más me cercioro. 2 entre 3 menos. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a pasar esto, y este menos 2 está, está multiplicando, pasa dividiendo, y este 3 está dividiendo, pasa multiplicando. Con lo cual me quedaría, y lo voy a escribir en la otra parte del cuaderno, aquí ya no tengo espacio, me quedaría x entre el módulo de x es igual a 12 entre menos 22, 12 entre menos 22 sería 12 entre menos 22 por x por x. Ahora, yo tengo esta cantidad, con lo cual ya sea que pase esta x dividiendo o esta x dividiendo, me va a generar la siguiente expresión. 1, porque recuerden, x entre x es 1, si lo pasara esto para acá, o si pasara esto para acá, x entre x es 1, entonces tenía 1 entre el módulo de x es igual a 12 entre menos 22. ¿Sí? Y ahora yo saco el inverso, obtengo el inverso y tendría que el módulo de x es igual a menos 22 entre 12. Pero aquí no notan algo extraño. No puede ser. Aquí no puede ser. Un módulo de una función, en este caso es una función real, no puede ser negativo. No puede ser negativo. No puede ser negativo, y lo enfatizo, no puede. Entonces, ¿qué única opción me deja esta expresión? A ver,
A ver, esta de acá, que está más simplificada. ¿Cuál es la única opción que tengo de tal manera que esta igualdad se pueda respetar? La única opción que tengo de tal forma que esta igualdad se pueda respetar es que x sea igual a 0. ¿Por qué? Porque tendríamos 0 entre el módulo de 0. 0 entre 0. 0 entre 0, ¿qué es? Indeterminado finito. 0 entre 0 puede ser 0. 0 entre 0 puede ser 1. 0 entre 0 puede ser 2. 0 entre 0 puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. Puede ser 6. Y así. Una de sus posibilidades de 0 entre 0 es 0, precisamente. Y es la que nosotros vamos a utilizar. La igualdad de 0 entre 0 igual a... Claro, 0 entre 0 es igual a una infinidad de valores positivos. Pero vamos a utilizar la que nosotros nos conviene para este momento. 0 entre 0 es igual a 0. Y si 0 entre 0 consideramos que es igual a 0, y aquí también tenemos un 0 porque nosotros estamos definiendo que x sea igual a 0, en efecto, la igualdad se respeta. 0 es igual a 0. Entonces, mi única posibilidad para esta expresión es que x sea igual a 0. Y ya sabríamos la ubicación del pico de probabilidad. Con lo cual, coincidimos con el cálculo para el valor de expectación de x. 0. Y todo lo que se ha mencionado hasta este punto tiene completa consistencia. Ahora Ahora solamente vamos a confirmar que en efecto aquí tengamos el pico de probabilidad y vamos a recurrir al mismo procedimiento que llevamos a cabo la última clase. ¿Cuál es ese? Pues ya tenemos la derivada de la función densidad de probabilidad. Lo voy a definir, voy a evaluar esa derivada en términos de un punto que se encuentre a la izquierda de x igual a 0. Y si obtengo una pendiente positiva, y si luego evalúo la derivada de la función densidad de probabilidad con respecto a x en términos de un punto que se ubica a la derecha de x, y obtengo una derivada negativa, confirmaría que este es el pico de probabilidad. Lo voy a hacer. ¿Cuál elegiría? Voy a elegir x igual a menos un cuarto. Menos un cuarto. Y tengo que... ¿Dónde está mi...? Aquí está. Voy a reescribir la derivada de la función densidad de probabilidad con respecto a x. Para que todo esto sea sencillo. Entonces la voy a reescribir paso a paso. Menos 2 entre 3. Menos 2 entre 3. Menos 2 entre 3. X entre el módulo de x. X entre el módulo de x. Por a cuadrada. Por a cuadrada. Menos 2 entre 3 por a cuadrada. Por e a la menos 2 entre 3. Por e a la menos 2 entre 3. Por el módulo de x. Entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Por menos 4 entre 11. Digo menos 4 entre 11, no por, es menos 4 entre 11. Por x. Por x por la a cuadrada. La a cuadrada. Por e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado. Muy bien. Y ahora, como les decía, voy a evaluar esta función, esta función que es la derivada de la función densidad de probabilidad con respecto a x en términos de x igual a menos un cuarto. Yo tendría lo siguiente. Tendría entonces menos 2 entre 3, que va a multiplicar a menos un cuarto entre el módulo de menos un cuarto, que es un cuarto, lo cual me daría un menos 1. Menos 1. Y luego tendría a cuadrada. Posteriormente tendría e a la menos 2 entre 3 por el módulo de menos un cuarto. Y sabemos que el módulo de menos un cuarto es un cuarto. Entonces tendría e a la menos 2 entre 2. Voy a calcular eso. Tengo la calculadora. Espérenme tantito, es que no la encuentro. Aquí está. Ya encontré la calculadora. Entonces voy a calcular e
a la menos 2 entre 12. Menos 2 entre 12 pues es menos un sexto. Sí, e a la menos un sexto. Y me da 0.84. 0.846. 0.846. Y luego voy a calcular, y posteriormente voy a calcular e a la menos 2 entre 11. Nosotros sabemos que x al cuadrado sería que en este caso x es igual a menos un cuarto. Sería 1 entre 16. Entonces yo tendría e a la 1 entre 16, ¿verdad? Así que tendría e a la menos 2 entre 176. Muy bien. Menos 2 entre 176, ¿sí? Sí. Menos 2 entre 176, shift E, y me da 0.98 por 0.98. Y posteriormente yo tendría, aquí ya no tengo suficiente espacio, continúo aquí abajo, menos 4 entre 11 por x que vale menos un cuarto por a cuadrada, y vuelvo a tener por e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado, lo cual me da 0.846 por 0.98. Y esto me da de diferencial de x de p de a la menos un cuarto. Esto es igual a, voy a multiplicar todo esto, 0.84 6 por 0.98, lo cual me da 0.82 por, y luego por 2 entre 3, porque menos por menos es más, por 2 entre 3, por 2 entre 3, 0.55, 0.55 por a cuadrada. Y luego, y posteriormente tendría, a ver, lo voy a calcular otra vez para confirmar. 0.846 por 0.98 por 2 entre 3 por 2 entre 3. Sí, 0.55. Ahora, la otra parte es, pues efectivamente me va a dar positivo. Miren, menos por menos, más. Menos por menos más, y da positivo. Va a ser aquí otro valor positivo, más otro valor positivo. Todo es positivo. Se confirma que la derivada, al lado izquierdo del punto x igual a 0 es positiva. Entonces ya estamos a medio camino confirmando que esto es un punto máximo. Vamos ahora a evaluar ahora la derivada de la función densidad de probabilidad con respecto a x, siendo que x va a ser igual a un cuarto. Nos debe dar una derivada negativa. Entonces lo voy a hacer. Ahora en términos de un cuarto. ¿Qué tendría yo? En términos de un cuarto volvería a tener menos 2 entre 3, menos 2 entre 3, que ahora va a multiplicar a un 1 positivo. ¿Por qué? Porque tendríamos aquí, como no, x es igual a un cuarto, tendríamos un cuarto entre el módulo de un cuarto, que es positivo, un más 1, por a cuadrada, por e a la menos 2 entre 3 por el... Y miren, aquí volvemos a tener 0.846 y aquí volvemos a tener 0.98, porque yo sé que e a la menos 2 entre 3 por el módulo de x por e a la menos 2 entre 11 por x al cuadrado es igual tanto si x es igual a un cuarto o menos un cuarto, porque aquí tenemos el módulo de x y aquí x está al cuadrado. Entonces lo vuelvo a anotar. 0.846 por 0.98. Ahora va la otra parte. La otra parte que es menos 4 entre 11. Menos 4 entre 11 por x. En este caso x sabemos que es un cuarto. Y posteriormente tendríamos a cuadrada por x por a cuadrada por e a la, y volvemos a tener e a la menos un cuarto por el e a la menos 2 tercios por el módulo de x por e a la menos 1 entre 11 por x al cuadrado. Es decir, otra vez 0.846 y 0.98, lo cual me da esto, ya lo calculamos, esto de acá,
lo calculamos hace rato, solamente que con signo positivo. En este caso es negativo, porque menos por más menos, 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 menos. Entonces tendría menos 0.55 a cuadrado. Ahora falta calcular la otra parte. También es negativo. No es necesario hacer más cálculos. Menos por más. Digo, este sí es negativo. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos, menos. Te confirmo. Esta pendiente, la que está al lado izquierdo de x igual a 0, es decir, del pico de probabilidad, es positiva. Esta pendiente, al que está al lado derecho del pico de probabilidad, es negativa. Positiva, negativa. Por lo tanto, hemos confirmado que esto es que en x igual a 0 se ubica el pico de probabilidad de la función densidad de probabilidad, porque la función más o menos se vería así, en torno a x igual a 0. Me quedo muy bueno, sí se da una idea. En torno a x igual a 0, la función que es simétrica en torno al pico de probabilidad se vería más o menos de la forma en la cual yo acabo de dibujar. ¿Así? Es una función simétrica en torno a su pico de probabilidad, donde nosotros sabemos que al lado izquierdo de x igual a 0 la pendiente es positiva, va subiendo, y al lado derecho de x igual a 0 la pendiente es negativa, va bajando, y lo hemos confirmado ya matemáticamente. Muy bien, por esta clase sería todo con respecto a este tema, y continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema, ahorita lo escribo, es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Muy bien, aquí lo vamos a ver. La ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Para empezar con este tema, vuelvo a escribir la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger ya hemos visto y es igual a menos h barra al cuadrado entre 2m por la segunda derivada parcial con respecto a x de la función de onda de materia, más la función energía potencial por la función de onda de materia. Esto es igual a I por la h barra por la derivada con respecto al tiempo de la función de onda de materia. Ahí está. Entonces tenemos... Y ahora yo voy a escribir la función de onda de materia de la siguiente manera. La función de onda de materia de la siguiente manera. Es decir, en términos de su dependencia espacial y su dependencia temporal. A esta se le suele llamar la eigenfunción del espacio en X y esta se le suele llamar la eigenfunción del espacio en T. Entonces tendría eigenfunción de X. Eigenfunción del tiempo. Phi variable de T. Esta función especifica su dependencia en el espacio en X y esta función especifica su dependencia en el espacio en T. El término eigen es un término alemán, viene de valor propio de la función en término de. Ya saben que los alemanes fueron los que impusieron las reglas y toda la base de la mecánica cuántica. Por lo tanto, también hay muchos términos en alemán para la mecánica cuántica. Ahora yo puedo transformar la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, en una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Cómo? Pues cuando yo utilizo la dependencia en el espacio en X y la dependencia en el tiempo en T para la función de onda de materia. Bien. Entonces voy a sustituir esta expresión que es igual a la función de onda de materia, solamente que aquí especificamos su dependencia en el espacio y aquí su dependencia en el tiempo, y la voy a sustituir en cada uno de los puntos donde la función de onda de materia ocupa en esta expresión. Lo voy a hacer. Entonces tendría lo siguiente.
Aquí tenemos una derivada parcial con respecto al espacio en X. Pero esta parte solamente depende del tiempo t, por lo que puede salir de la expresión. Con lo que yo tendría h barra entre 2m entonces yo tendría esta de acá, esto pasa para acá, esto pasa para acá, más y esto pasa para acá. Y como yo he sacado esta expresión de la derivada, ya puede ser una derivada ordinaria con respecto al espacio en X. Y para esta de acá. Esta derivada parcial es con respecto al tiempo t, por lo que por la parte con respecto al espacio de X puede salir, y ahora esta derivada ya sería ordinaria, porque solamente aplica a una función que depende totalmente del tiempo t. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, yo he eliminado la dependencia para la función energía potencial, porque sabemos que depende del espacio en X y posiblemente del tiempo t, pero no necesitamos especificar todo el tiempo por su dependencia. Sin embargo, sabemos que depende de esas variables, al igual que tampoco necesito especificar la dependencia de la eigenfunción del espacio y de la eigenfunción del tiempo, porque sabemos que dependen de X y de t respectivamente. Así que en la siguiente parte del procedimiento puedo evitar poner sus dependencias. Muy bien, tengo esta expresión. En esta parte, ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que voy a hacer es dividir toda esta expresión entre la función de onda de materia especificada por su eigenfunción en el espacio y por su eigenfunción en el tiempo, de tal forma que tendría lo siguiente. Entonces tendría, yo he dividido toda la expresión entre este término. Aquí solamente lo he dejado indicado para la parte izquierda de la igualdad, como lo pueden apreciar. Para la otra parte he dividido psi entre psi, lo cual me da un 1, y ha quedado solamente 1 entre la eigenfunción del tiempo, por la derivada ordinaria con respecto al tiempo de la eigenfunción del tiempo. Pero, como estas dos partes, una dependiendo del espacio y otra dependiendo puramente del tiempo, pueden ser iguales. ¿Cómo pueden ser iguales? Pues si ambas son iguales a una constante. En este caso la definimos como la constante A mayúscula. Muy bien, la constante A mayúscula. Con lo que yo voy a escribir esta parte por separado y la voy a analizar en este punto. Tendría I por la h barra, 1 entre la eigenfunción del tiempo por la derivada con respecto al tiempo de la eigenfunción del tiempo igual a A. ¿Qué puedo despejar de aquí? Bueno, ¿qué puedo? Puedo dejarlo como I por la h barra por la derivada ordinaria con respecto al espacio t por la eigenfunción del tiempo por la eigenfunción del tiempo por la constante A mayúscula. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? Entonces tendría ahora, yo voy a utilizar el operador de. Y lo voy a escribir en esta posición, con lo cual tendría I imaginario por la h barra por d por la eigenfunción del tiempo igual a la eigenfunción del tiempo por la constante A mayúscula. A mayúscula. Y ahora voy a despejar, ¿me conviene? Recuerden, estamos utilizando la técnica que ustedes ya han visto en ecuaciones diferenciales, con lo cual sustituyen la derivada con respecto al tiempo por el operador de. Y ahora yo puedo pasar esta parte dividiendo esto y me quedaría I por la h barra por d es igual a. Y puedo despejar esta parte, pasarlo al lado izquierdo de la igualdad, con lo cual yo tendría I por la h barra por d menos a es igual a 0. Muy bien. Y ahora puedo, aunque también puedo hacer lo siguiente, que el operador de es igual a entre I entre la h barra. Y como I puede pasar al numerador cambiando su signo, del operador de será igual a menos I por A entre la h barra. Y sería
todo y sería todo por el momento. Bueno, casi todo. Entonces ya sé que el operador D es igual a menos I por A, la constante mayúscula A entre la H bar. Y de lo que ustedes ya han visto por los procedimientos que han analizado en ecuaciones diferenciales, ya saben que la eigenfunción del tiempo, que es la que tenemos en esta posición de la expresión, es decir, mi ecuación original para este análisis, sería igual entonces a ¿quién? Sería igual entonces al número natural E a la D por T, a la D, y me refiero al operador D, a la D por T, que en este caso D es menos 1 por A entre la H barra por T. Muy bien. Ahora, lo único que me falta definir es quién es A. Esto lo puedo escribir en su forma de Euler, esta expresión, con lo cual yo tendría que la eigenfunción del tiempo es igual al coseno de A entre la H barra por el tiempo menos I del seno de A entre la H barra por el tiempo. Esto me da coseno de A menos I. Y ahora yo puedo evaluar esto en términos de un periodo completo. Esta expresión en términos de un periodo completo, ¿cómo me quedaría? Pues bueno, tengo que phi, que depende del tiempo, la estoy evaluando cuando t es igual a 2pi, es igual a 2 por 3.1416. De esta forma yo puedo enfatizar el hecho de que estoy evaluando la función que depende del tiempo en términos de un periodo completo. Entonces yo tendría coseno es igual el coseno de A entre la H barra por 2pi, no, sí quedaría como, permítanme tantito, un periodo completo. Entonces 2pi, no, sí, 2pi. Espérenme, 2pi. Ya está. Aquí, en términos de un periodo completo, el cual... ya me acordé. Ya, pero se tiene que escribir de esta forma, ya casi lo olvido. Entonces, evaluando la función que depende del tiempo, en términos de un periodo completo, sería en términos precisamente del periodo, que ya saben que muchas veces el periodo lo ponen como una T mayúscula a una T. Del coseno de A entre la H barra por el periodo, menos I por el seno por A entre la H barra por el periodo. Muy bien, así se tendría que escribir. Entonces, yo sé que cuando dentro del argumento para esta expresión, que parte de la forma de Euler, de la solución que nosotros hallamos, cuando analizamos el operador D, cuando estamos evaluando en términos de un periodo completo, tanto el argumento del coseno como el argumento del seno sería igual a 2pi. Entonces tendría yo lo siguiente, que A entre la H barra por el T siendo este periodo es igual a 2pi. De tal forma que... De tal forma que A sería igual a ¿qué? A sería igual a 2pi entre tau del periodo, porque recuerden, esto está multiplicando, pasa dividiendo, por la H barra, que está dividiendo y pasa al otro lado multiplicando. ¿Y a qué es igual de sus clases de ondas mecánicas y de circuitos de CA y CD? ¿A qué es igual 2pi entre t del periodo? ¿A qué es igual? A la frecuencia angular omega. Entonces A sería igual a la frecuencia angular omega por la H barra. Y nosotros de las clases de mecánica cuántica, acá sabemos que la frecuencia angular omega de una onda por la H barra, ¿a qué es igual? A la energía total E. Y ya hemos definido el valor de A. El valor de A es igual a la energía total E. De tal forma que yo volviendo a esta expresión la puedo reescribir como toda esta parte, de aquí a acá, es igual a la energía total E. Con lo cual yo tendría, y lo voy a reescribir para que lo vean poco a poco, lo voy a poner, sería 1, sí, ¿dónde está el escribir? 1 entre
ahora ya la he reescrito. La expresión que les acabo de comentar es igual a E. Y yo voy a multiplicar lo que está entre paréntesis por 1 entre la eigenfunción del tiempo. Y bueno, voy a multiplicar todo esto, lo que está entre paréntesis, por 1 entre la eigenfunción del tiempo, lo cual me daría eigenfunción del tiempo entre la eigenfunción del tiempo, 1. Luego multiplicar esta parte por 1 entre la eigenfunción del tiempo, que me daría 1 entre la eigenfunción del tiempo entre la eigenfunción del tiempo, lo cual me da 1. Y esta parte que está dividiendo, 1 entre la eigenfunción del espacio, la pasaría al otro lado multiplicando. Con lo cual tengo menos h barra entre 2m por la derivada ordinaria la segunda derivada ordinaria con respecto al espacio en x de la función de la dependencia espacial de la función de onda de materia, que es llamada la eigenfunción de x, más la función energía potencial por la eigenfunción de x, es igual a la energía total E por la eigenfunción de x. Y esta es finalmente la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Independiente del tiempo. Ahí está. ¿Falta algún detalle? No. Ya quedó. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Quedó muy bien. Y ahora vamos al ya una vez que hemos obtenido la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, pues podemos ver otra forma de obtenerla, la cual es la siguiente, donde nosotros nos vamos directamente a la especificación espacial de la función de onda de materia, es decir, la dependencia del espacio en x o la eigenfunción de x. Nosotros tenemos que la eigenfunción de x, ahorita para que lo entiendan de una mejor forma, cuando tenemos la función de onda de materia, nosotros escribimos todo esto de aquí. El coseno de k de x menos la frecuencia angular omega, más el i seno por k de x menos la frecuencia angular omega. Sin embargo, nos podemos ir directamente a su eigenfunción en el espacio, que se define como la constante a por el seno de k de x, siendo el argumento de la función seno k de x. Y yo voy a derivar con respecto al espacio en x, voy a obtener la segunda derivada con respecto al espacio de x de esta función, que sería igual a lo siguiente. Sería derivada del seno, es el coseno. Derivada del coseno es el menos seno, nos quedaría un menos seno. Y cuando derivamos por primera vez, obtenemos un número de onda k. Y cuando derivamos por segunda vez, obtenemos número de onda k. Porque recuerden que la derivada del seno del coseno tiene que multiplicarse por la derivada del argumento con respecto a x, que en este caso es k. Y como es dos veces la segunda derivada con respecto al espacio de x de esta función es 2 veces k. Entonces nos queda un menos por un k cuadrada por a por el seno de k de x. Y en sí volvemos a tener a la eigenfunción de x. Y lo escribiríamos como menos k cuadrada por la eigenfunción de x. Muy bien. Ahora, yo sé por lo que hemos definido anteriormente que la longitud, que de acuerdo a la relación de de Broglie, la longitud de onda de materia es igual a la constante de Planck entre el impulso P. Por lo tanto, yo sé que el impulso P es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda de materia. A su vez, yo sé que la longitud de onda de materia es igual a 2pi entre el número de onda k. Por lo que yo puedo sustituir esta expresión aquí y tendría que el impulso de la partícula es igual a el impulso de la partícula es igual a h barra entre 2p por la longitud de onda por el número de onda k. Sí, el número de onda k, aquí lo corrijo. De onda k por el número de onda k. Yo a su vez sé que la constante de Planck entre 2pi es igual a la h barra. Por lo que nosotros ya hemos visto en otras expresiones y lo confirmamos aquí nuevamente, que el impulso P de la partícula es igual al número de onda k por la h barra. Con lo que yo puedo con lo que además puedo despejar al número de onda k de esta expresión. Tenemos que el impulso P de la partícula es igual al número de onda k por la h barra. Despejando al número de onda k, me quedaría que k es igual al impulso P de la partícula entre la h barra. Y ahora yo tengo el número de onda k al cuadrado, la cual voy a sustituir aquí.
en esta posición. Con lo que yo sabría que la segunda derivada con respecto al espacio en x, la segunda derivada con respecto al espacio en x sería igual a menos k al cuadrado, que en este caso menos q al cuadrado en términos del impulso de la partícula p y del h barra sería menos el impulso al cuadrado entre la h barra al cuadrado por la función de onda. Y ya se va a acabar esta sesión, continúo en 5 minutos.